Bien, estamos entonces en la clase de interpretación de símbolos y esta es la segunda parte porque la clase anterior yo les dije que íbamos a dedicarnos en solamente la primera mitad, dado que los temas que se tratan acá merecen el tiempo necesario para ir viéndolos uno a uno y así ir aprendiendo cómo interpretamos en la Biblia el lenguaje simbólico. Entonces, solamente para hacer un repaso de lo anterior, ¿se acuerdan las tres clases de símbolos que el autor identifica, Milton Terry identifica en la escritura? Había tres clases. Ya, les ayudo yo. ¿Está bien? Visiones, visiones 1, ¿Ya? que lo tengo acá destacado. Es lo más común, ¿verdad? Sí. Entonces, uno es todo lo que tiene la profecía. Cuando Daniel ve una visión, cuando Nabucodonosor sueña, ¿verdad? Esta estatua, todo esto es lenguaje simbólico. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, todo lo que tiene que ver con visiones, profecías, ese tipo de literatura en la Biblia que es muy fácil de identificar, ¿verdad que sí? Tenemos la otra que es, disculpen, en esta parte que dice Fabián, los símbolos que están en visiones, símbolos proféticos, símbolos de literatura apocalíptica, es gran cantidad. Pero no son los más difíciles, ¿verdad? Porque si bien que a lo mejor son como los más aparentemente oscuros, como el libro Apocalipsis, como el libro de Zacarías, el libro de Daniel, que todo el mundo le tiene miedo, ¿verdad? Pero las interpretaciones de estos símbolos, las explicaciones normalmente están en el texto, como hemos visto. La otra parte importante de símbolos son los símbolos milagrosos. ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, cosas que hizo Dios, la nube, la columna de nube en Israel, la columna de fuego, ¿se entiende? La espada que se revolvía en el Edén. Son elementos milagrosos, ¿ya? Que pone Dios allí, no dejan de ser elementos, pero su origen es diferente, ¿ya? Ahora, el tercero para mí es el más difícil. ¿Por qué? Porque causa confusión. Y aquí están los símbolos materiales. Por ejemplo, la sangre en los sacrificios, los mismos animales que simbolizan realidades espirituales, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? El velo en el tabernáculo, en los mismos muebles del tabernáculo. Son símbolos materiales. ¿Y por qué digo yo que es difícil? Porque como son materiales, no podemos dejar de reconocer que también están presentes en otras partes de la escritura, en literatura que no es de carácter simbólico, y la gente tiende también a darle simbología. Ya como por ejemplo decir que el manto babilónico que Acán robó simboliza algo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, verdad? ¿Por qué? Porque es un objeto material. O las puertas de Jerusalén, en fin. Como son objetos materiales, lo que vamos a ver al final de esta clase es donde ponemos el límite, donde decimos hasta aquí es simbólico y de aquí para adelante ya no es simbólico. Entonces reconozcamos que hay tres tipos de símbolos en la Biblia. Los símbolos milagrosos, los que Dios son objetos, son materiales, como la espada que se revolvía en el Edén, que simboliza, ¿verdad?, el cierre del paso, aunque era una espada literal, pero simboliza el cierre del paso. ¿Ya? O la misma nube que simboliza la protección de Dios, la nube de humo,
o que cuando bajaba el fuego, ¿verdad? Eso es simbólico, el fuego que bajaba de Dios y consumía los holocaustos, ¿verdad? O las mismas lenguas como de fuego que había en las cabezas de los 120, que son cosas reales, literales, pero simbolizan también algo. Entonces, hermanos, la única salvedad de estos símbolos que son materiales es que su origen es divino, son milagrosos. ¿Ya? Estos símbolos son milagrosos, Dios los pone ahí de manera milagrosa. Entonces, la otra clasificación, que es la gran mayoría, son los símbolos de visiones, de profecías, de el libro de Apocalipsis, de sueños de tipo profético, ya que es todo lo contrario a lo que uno piensa, ve o cree, que uno cree que esto es para oscurecer. No, 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 es todo lo contrario, es para revelar, porque eran visiones para revelar esta misma visión del libro de Ezequiel, que yo sé que mucha gente le ha pasado lo mismo, yo incluido. Muchos han dicho, voy a leer el libro de Ezequiel, y en el capítulo 1 se desaniman inmediatamente, porque empiezan a leer en las ruedas, que las ruedas avanzaban para todos lados, las ruedas tienen ojos, ¿verdad que sí? Simbología en cuanto a las visiones, ¿ya? Y el tercer tipo de símbolos tiene que ver con los elementos, donde Dios dice, van a poner esto, en fin, y representan realidades espirituales, como por ejemplo los animales que se ofrecen en sacrificio, las aves, la harina, el incienso, la sangre de los sacrificios, el mobiliario del tabernáculo, en fin. Partimos nuestra clase entonces, quiero saber si hay preguntas antes de continuar, de estas tres categorías. Muy bien. Acuérdense, hermanos míos, que aquí el objetivo primario de esta clase es interpretar bien la escritura. Ahora, eso yo lo puedo hacer para saber lo que dice para mí, para cuando enseñe en mi casa o para cuando me toque enseñar en la iglesia. Tener una interpretación congruente con la escritura y no tener una interpretación privada, que para mí significa eso, pero en realidad la escritura nunca quiso decir eso. Ese es el asunto. Bien, Yo tengo una entonces, pregunta, lo siento. por favor. Bueno, lamento no haber podido ver la clase anterior, así que voy a estar perdido con eso, no alcancé. Pero en ese sentido, estas tres clases, y como hubo una parte uno y ahora una parte 2, ¿estarán todavía presentes estas tres clases o la clase anterior trató, por ejemplo, de la primera clase que es visiones, por ejemplo? Y ahora viene suceso extraordinario y también elementos. ¿Es así? O los ejemplos que vamos a ver en esta clase pueden ser visiones también y pueden ser de las tres clases en general? Sí, normalmente la primera clase de símbolos casi no se analiza, porque todo el mundo entiende que es simbólico y digamos que no hay tanto, o sea, se analiza desde el punto de vista general, que se le aplican las reglas de la simbología, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la conexión en este caso, de la nube, del tabernáculo con lo que representa, ¿verdad? Y básicamente no hay mucha discusión en que son simbólicos. Y en este caso los ejemplos que se proveen son de las otras dos categorías, visiones y elementos. Entonces, en la clase anterior, prácticamente vimos la categoría de visiones. Y en esta clase se van a dar elementos, ejemplos de símbolos clase visiones y de la clase de elementos. ¿Ya? Entonces, es más que nada los ejemplos que se tratan en el libro, el autor los pone ahí para ir entendiendo cuál es la lógica bíblica detrás de cómo interpretar estos símbolos. Así que, Ya. Ahora, o- sí, perdón. otra consulta, ya que hiciste una especie como de resumen de la clase anterior en cuanto a estas tres clases de símbolos, ¿podrías también así como resumir brevemente cuáles son los principios para determinar que algo es un símbolo o no, o no es necesario? Sí, lo vamos a ver ¿O acá. cómo tratarlos? Ah, ya, ya, perfecto. Muchas gracias. Que se recuerdan igual acá, pero en las visiones no hay discusión. ¿Me entiendes? La discusión, por eso siempre digo que la parte difícil de la parte simbólica son los elementos. ¿Ya? Porque de nuevo,
A ver, cuando Josué dijo, tomen 12 piedras, ¿se acuerdan de ese pasaje, verdad? Cuando Israel cruzó en seco el Jordán, capítulo 3 del libro de Josué. Josué dijo, tomen 12 piedras y levántenlas donde los sacerdotes estuvieron parados. Después dijo, tome 12 piedras, un varón de cada tribu, y levante un montículo afuera del río. ¿Se entiende? Ahí hay simbología, ¿o no? Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Esas 12 piedras simbolizan algo, pero ¿qué simbolizan? ¿Me entiende? ¿Qué simbolizan? Entonces, le ponemos ahí los parámetros y vamos a entender qué puede simbolizar. Pero el sentido común indica inmediatamente que ahí hay una simbología. No así cuando, por ejemplo, la Biblia le dice a Noé, toma madera de gofer y construye un arca, ¿verdad que sí? Es que eso es tema de otra clase. ¿Me siguen, verdad? Si Dios le está diciendo a Noé que construya un arca, ¿es simbólico eso? Por supuesto que no. Puedo decir yo que el Salmo 1 me dice que el árbol representa al hombre. Pero ¿cómo por eso indico, esto es tema de otra clase. El Salmo 1 me dice sí o no eso, que el hombre representa al árbol o el árbol representa al hombre. ¿Me dice eso sí o no? Sí, Claro, pero no como simbología. ¿Cómo quién me lo dice? Les doy la pista. una Ah, perdón, metáfora, Javier. como una Como metáfora. comparación simil. Exacto, símil, ¿verdad? Será como árbol plantado, ¿se entiende? No es lenguaje simbólico. Pero muchos dicen, la madera representa al hombre. De aquí en adelante. ¿Me entienden? Mm. Entonces, cuando veamos los, ¿cómo se llama este asunto? Cuando veamos los parámetros, ustedes se van a dar cuenta que el sentido común es lo primero que yo tengo que aplicar. O sea, el texto es de carácter simbólico. En Josué capítulo 3, amén, amén y amén. Porque Josué me está diciendo, tomen piedras y pónganla ahí. Y después dice, Israel pasó en seco en este Jordán. Es claramente un pasaje simbólico. Pero si me está diciendo, tomen piedras para construir un altar, eso ya no es simbólico. Podríamos decir que simboliza las 12 tribus de Israel, pero solo eso, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de decir con esto. Cuando lleguemos a los parámetros, que estamos adelante, vamos a tener que aplicarlos primero haciendo ese filtro. ¿Estamos de acuerdo? Pastor, Sí. ¿se acuerda que una vez tuvimos una clase en la iglesia y habíamos visto sobre el tema del arca? ¿Se acuerda que era obviamente las dos varas que se usaban en el arca para cargarla eran de madera, pero el recubrimiento era distinto? Y me acuerdo que ahí había hecho una comparación. Exacto. ¿Qué se hace ahí en ese? Sí, el mobiliario del tabernáculo es simbólico porque recordemos que el tabernáculo representa una realidad espiritual. Pero, de nuevo, hay muchas cosas en el tabernáculo que son simbólicas, como por ejemplo las varas del arca y todo lo que estaba cubierto de oro. ¿Me entiende? Porque ese asunto de oro claramente tiene un propósito, que es simbolizar la presencia del Señor, que es un asunto glorioso, ¿verdad? Para que cuando el sacerdote, cada vez que entre al lugar santo, y el sumo sacerdote entre al lugar santísimo, y el pueblo tenga los ojos puestos en esas varas, que es lo único que se ve del arca, entienda que Dios nos está enseñando que su presencia es gloriosa, ¿verdad que sí? Pero no podemos decir lo mismo que la estaca que sujeta la cuerda, que sujeta la estaca del atrio del tabernáculo.
¿Me siguen? Entonces, el mismo contexto nos va a decir cuándo algo es simbólico y cuándo algo no es simbólico. Cuando Dios nos hace entrar en una comprensión más allá de lo que simplemente esas cosas significan, sino que nos quiere demostrar una realidad espiritual, o cuando algo está ahí simplemente porque hay que firmarlo. Porque si yo no le pongo estacas con una cuerda al poste que sustenta las cortinas del atrio, se van a caer. Entonces, no caemos en lo que se llama sobreinterpretación de símbolos. ¿Me van siguiendo? Por eso es importante esta clase, porque yo puedo entender en la Biblia qué cosa es simbólico y representa algo y qué cosa simplemente está ahí por el contexto. Como el ejemplo que yo siempre doy, ¿verdad? Hermano Ezequiel de los 8 palos, que la viuda de Sarepta dice la Biblia que tenía 2 palos, y en cualquier cabeza de alguien que sabe de leña entiende que la mujer estaba más pobre que cualquiera de nosotros. Por eso dice que tenía 2 palos, pero la Biblia jamás nos quiere hacer entender que esos 2 palos simbolizan la cruz de Cristo. Por favor. ¿Ya? Entonces, cuando aplicamos los parámetros de comprensión de los símbolos, tenemos que ir directamente a esa base. Es la segunda cosa que se aplica. Un momento que me están hablando por WhatsApp, necesito responder esto porque si no, denme un momento, por favor. Así que la última la última parte de la clase se va a tratar del tabernáculo para tratar bajo estos parámetros ese caso tan particular. Y la idea, hermanos, es que ustedes puedan con estos parámetros aplicarlo a cada sección de la Biblia donde pueda estar este límite medio difuso de qué cosa es simbólico y qué no. Bien, así que les agradezco las preguntas y si es necesario hacer una tercera parte, la vamos a hacer. Pero este tema es muy importante, muy interesante. Estamos en la segunda parte. Lo que yo no quiero hacer es apurarme aquí, tratar de pasar todo esto rápido para simplemente pasar una clase. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan. Bien, así que no se guarden las preguntas, por favor. Entonces, estamos acá en los huesos secos, Ezequiel capítulo 37. Todos conocen más o menos la historia, ¿verdad? Es un capítulo muy leído, muy predicado, muy bien predicado y muy mal predicado también, ¿verdad? Porque cuando predicamos este capítulo tan famoso, podemos sacar principios que son para toda la humanidad, como por ejemplo, que sin el poder de Dios está de más cualquier cosa que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Porque, ¿qué nos sabe este capítulo? Como dice ahí está presentado. Dice, un valle lleno de huesos secos. Obviamente esto es una visión, hermanos, ¿ya? Un valle lleno de huesos secos, y el Señor le dice a Ezequiel que esos huesos secos son la casa de Israel. O sea que, Israel, ¿cómo está en ese momento? ¿Cómo ve Ezequiel al pueblo de Israel? Espectacular. Si bien están cautivos, pero el pueblo está excelente. No están en su tierra, pero están bien. Ahora, eso es por fuera porque en realidad están muertos. Eso es lo que quiere representar el Señor, ¿verdad? Y Dios va a restaurar esos huesos hasta que Dios los levanta, ¿verdad? Les pone carne y es excelente lo que sucede, solamente que no tienen vida. Y aquí podemos sacar principios hermosos, hermanos, si esto es cierto. O sea, imagínate qué hubiera hecho Ezequiel si él, sin que Dios le diga nada, con un tremendo corazón misionero, ¿verdad? Se va y dice, voy a restaurar el pueblo de Israel. ¿Qué hubiera hecho él? Solamente con la tarea de unir los huesos. ¿Cuándo termina? No termina nunca. Unir una clavícula ahí con las costillas, unir un húmero con el platillo, o sea, perdón, con el radio, el cúbito, unir el fémur con la rótula, después poner, no sé, ni siquiera un esqueleto hubiera sido capaz de terminar, ¿verdad?
Entonces es Dios. Eso nos dice principios hermosos. La iniciativa viene de Dios. Si Dios no quiere, nada de esto pasa. Pero segundo, lo hace a través del profeta. Profetiza, hijo de hombre, le dice. Entonces todo esto a través de la proclamación de la palabra de Dios. Son principios que funcionan en todo el mundo. Digamos, para cualquier realidad. Desde que el mundo es mundo hasta que haya una sola gota de pecado, esto va a funcionar. Los principios que aquí están. Pero nosotros también debemos explicar como intérpretes de las escrituras que esto se refiere en particular a ¿qué cosa? ¿De qué está hablando ahí? La restauración de Israel. Israel. ¿Por qué? Porque el libro de Ezequiel sigue un cronograma profético importantísimo. Porque el capítulo 37 es un capítulo del presente, o sea, es premilenial. Y Dios restaura a Israel para hacerlo entrar en el reino del milenio, de tal manera que el capítulo 38 y 39, que es la rebelión de Gog y Magog, suceden después del milenio. Entonces hay todo un cronograma que es el mensaje del libro. Entonces yo no puedo predicar algo, ¿verdad? Donde el profeta Ezequiel puso ahí eso con deliberada intención y hacerlo callar a Ezequiel y decir solamente lo que yo quiero decir. Tengo que hacerle justicia a la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo con eso? Entonces, por eso dice ahí, principio hermenéutico, cuando la escritura identifica expresamente el referente de un símbolo, o sea, esos huesos secos, ¿qué cosas representan? No representan la humanidad, no representan la iglesia, representan la casa de Israel en los días de Ezequiel, que son los mismos días nuestros. Como Cristo lo definió, los tiempos de los gentiles. Cuando Dios rompió el reino mediante la destrucción del templo con Nabucodonosor, hasta que el Señor Jesucristo sea recibido por los judíos que van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él mismo lo dijo, no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, fíjense que todo eso es el contenido de la profecía, de los símbolos. Por eso dice ahí, cuando la escritura identifica expresamente el referente de un símbolo, esa identificación gobierna nuestra interpretación. Ahí está el cuadro azul. El intérprete no necesita buscar fuera del texto. ¿Puedo aplicar esos principios a la iglesia? Gloria a Dios. ¿No dice acaso la Biblia toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar? ¿Incluirá esa declaración Ezequiel 37? Amén. No porque un pasaje esté dirigido a Israel, yo voy a decir que no se puede predicar en la iglesia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿verdad? Pero debo ser fiel al texto en decir que ahí se está refiriendo a la restauración de la casa de Israel. Entonces, ahí está que, entonces, hermanos, podemos entender la simbología bíblica, como dice ahí el principio, que Dios mismo va a dar la explicación de cuál es el referente, a qué se refiere. ¿Alguna pregunta? Solo como duda, pero no de esto, cuando mencionaste que el tiempo de los gentiles empieza desde que Israel es destruido, o sea, desde que entra Nabucodonosor, desde los exilios, ¿ahí comienza el tiempo de los gentiles? Desde que se destruye el templo. Ah, Los tiempos de los gentiles, dice la Biblia. Ya, en realidad es... no comienza cuando rechazan a Cristo. No. Los tiempos de los gentiles comenzaron, de nuevo, el libro de Daniel comprende la totalidad de los tiempos de los gentiles. Por eso a mí me encanta cuando enseñamos Daniel, ¿verdad? Decimos que Daniel con la mano izquierda se toma del último rey de Israel y con la mano derecha se toma de Cristo. ¿Se entiende? Daniel es ese puente profético de los tiempos de los gentiles, porque ¿cuándo empieza Daniel? En la primera deportación. Uh-huh. ¿Y qué revela Dios allí? Los tiempos de los gentiles. Oro, plata, bronce, hierro con vaca.
¿Se entiende? Esa estatua es la definición de los tiempos de los gentiles. Las 4 bestias. Por eso son tan importantes las 4 bestias que ve Daniel en el capítulo 7. ¿Estamos claros con eso? Entonces, la Biblia por todas partes nos va a contar la misma historia. Está en Daniel, está en Apocalipsis, está en el capítulo 2, está en el capítulo 7, el capítulo 3 Apocalipsis. Siempre la Biblia nos va a contar esa historia porque es lo que Jesús hace referencia, cuando los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso es lo que dice en Lucas. ¿Bien? Entonces, por eso... ¿Tengo una pregunta? Ah, perdón. No, dale, termina. Pensé que había terminado de responder. Ah, ya. Yo tengo una pregunta que, por ejemplo, aquí la escritura está identificando claramente, expresamente, como dice en la parte azul, el referente, ¿por cierto?, que se refiere a la casa de Israel. Sí. Y a veces, mi pregunta es si a veces también hay símbolos donde la escritura lo identifica, pero no expresamente, no explícitamente, sino que de manera así como tácita, no sé cómo se dice, Claro, donde se infiere. Eso. sí, como se va a mostrar acá, no sé si en esta clase o la anterior, pero la anterior se mostró que hay partes donde la misma escritura, por ejemplo, cuernos, ¿verdad? No te dice mucho, no en todas partes te va a decir que son reinos, por ejemplo, en Apocalipsis no te dice tan expresamente como en Daniel, pero en fin, en toda la literatura apocalíptica y profética, cuerno significa un reino, ¿ya? Entonces, ahí hay veces que son tácitos, pero son elementos muy identificables en visiones paralelas, ¿ya? Y hay otras veces que simplemente cierto elemento no te dice lo que es porque no es importante. Pero como vimos en la clase anterior, la simbología está presente hasta en nuestros días. Nosotros estamos rodeados de símbolos. Las mismas señales del tránsito son simbólicas, ¿verdad? Y en la antigüedad también, o sea, los jeroglíficos, en fin, estamos rodeados de símbolos por todas partes. El hecho de hacer así, esto es símbolo. Cuando yo hago así, esto es un símbolo. O sea, la simbología es parte de nuestra comunicación. Por lo tanto, cuando no hay, no está expresado qué cosa simboliza esto y es algo que nosotros no entendemos, probablemente nos perdimos en la parte cultural, porque para nosotros, cuerno, ¿qué significa? Yo lo dije en la clase pasada, una chicha en cacho. Eso podía significar. Pero para los antiguos, cuerno era la fuerza, porque ellos, su vida estaba ligada a los animales, al asunto del campo, entonces para ellos cuerno era una fuerza. ¿Ya? Entonces también hay un asunto cultural en todo eso. Cuando hay Tácito, también hay un asunto cultural, porque la simbología bíblica es para aclarar, para revelar, no es para esconder, no es para oscurecer. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos acá Zacarías 4.2, por favor, ¿quién puede leer el texto? Pastor, consulta, ¿podría volver un poquito la imagen unos 20 segundos? Me faltó escribir algo. Por favor, Ya. adelante. Parece que Ezequiel se va a transformar en alumno regular de hoy en adelante, ¿verdad? Sí, parece. Amén. ¿Lo leo? Un momento, hermano Ezequiel, ¿me dice cuándo? Gracias, pastor. Ya, adelante, por favor, Fabián. Zacarías 4.2 dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para lámparas que están encima de él. Ya, entonces, en Apocalipsis 1.20, se los voy a leer yo, gracias Fabián, dice, el misterio de las 7 estrellas, que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias.
el otro principio hermenéutico que aparece ahí, que lo que conversábamos recién con la pregunta de Eric, dice que entre el símbolo y la realidad simbolizada existe alguna semejanza, ¿verdad? Pero que los usos bíblicos paralelos ayudan a reconocer esta relación. O sea, normalmente los candeleros están ahí porque van a simbolizar la luz, ya sea del Espíritu Santo o de la palabra de Dios. Entonces, en Apocalipsis nos dice claramente que esos 7 candeleros son las 7 iglesias. En la iglesia de Éfeso dice que vendré y quitaré mi candelero. Entonces, el lenguaje simbólico está avanzando a que esa luz es la luz de la palabra cuando en una iglesia se predica la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces dice que el símbolo, Juan contempla a Cristo en medio de 7 candeleros de oro. Que no nos olvidemos también, inmediatamente nos debe remontar al mismo candelero de oro que estaba en el tabernáculo. Entonces, hay una clave que dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. El texto provee la identificación. Entonces, las iglesias, en este caso, ¿dónde está la semejanza? En la luz. ¿Ya? De nuevo, la Biblia normalmente va a recurrir a las mismas figuras simbólicas en más de una vez, una y otra vez. Pasa con los candeleros, pasa con los cuernos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los caballos también. La serpiente de bronce. Bueno, la misma serpiente de bronce, que es un símbolo, ¿verdad? En este caso material. En este caso tenía que ver con esa semejanza del mismo pecado que estaba siendo representado en las serpientes ardientes. En fin, pero vamos a encontrar semejanzas. Ahora, en cuanto a la serpiente, cuando el Señor ocupa un símil, cuando dice que seamos astutos como serpientes, ¿verdad? No está haciendo la conexión con la misma simbología de el libro de Números capítulo 21, la serpiente de bronce, ¿verdad? En fin, entonces tenemos que ir siempre, y aquí como siempre yo digo esta parte, necesitamos conocer la Escritura. Es fundamental poder conocer la Escritura, porque no sea que estemos equivocándonos por no haber leído un pasaje paralelo que ocuparía el mismo símbolo y nosotros no lo estamos considerando. Bien, es fundamental conocer la Escritura. Bien, volvemos a Daniel capítulo 2, lo vamos a mirar de nuevo para simplemente recorrer este principio hermenéutico. Y ahí se acuerdan de la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? La cabeza de oro, después venía plata, después venía bronce, después venía hierros y después venía hierro con barro, que es lo que se repite en adelante. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Lo siento que me atrasé, no la pude hacer antes porque estaba intentando resolver algo. Con respecto a lo anterior del candelero, no sé si no entendí bien, pero en ese sentido, cuando en Éfeso habla de quitar el candelero, eh, claramente son dos significados distintos ahí, ¿o no? Me refiero, un candelero representa a la iglesia, porque lo dice explícitamente el texto, que los 7 candeleros son las 7 iglesias, pero si a Éfeso le dice quitaré tu candelero, entonces ahí candelero significa la luz, en ese sentido la guía, pero no la iglesia en sí. Eh, Sí, lo que pasa es no que, sé si eso. bueno, yo creo que en Apocalipsis 1:20 el candelero es la iglesia por la luz. Ya lo mismo que había luz en el tabernáculo. Entonces, en ese sentido, obviamente uno se va de nuevo o sea, no es, no es algo tan rebuscado. La simbología bíblica no es, en ese sentido no es rebuscada. Lo mismo que acá nos va a salir el hierro con barro, es una sola cosa. Y aquí lo mismo, la luz es una sola cosa, tanto en Apocalipsis 1:20 como en la iglesia de Éfeso. Es la luz, aunque nos diga que ahí está representando
la iglesia y en otro sería la luz de la iglesia. ¿Pero se entiende? La relación en ambos casos es la luz. La similitud en ambos casos entre el símbolo y la referencia a lo que se refiere es la luz. Porque no nos preguntamos cuántos brazos tiene el candelero de Apocalipsis 1:20, no nos preguntamos si es de oro, en el caso de Efesios, la iglesia de Éfeso, si el candelero es de oro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es una relación bastante básica, que está relacionando la luz con la iglesia. ¿Bien? Claro, en ese sentido sería como que la iglesia en sí eh, da luz, no sé, pues dirige, guía, y si esa iglesia obviamente no se arrepiente, el Señor va a quitar su dirección, su guía, una cosa así. Va a quitar su luz, exactamente. Entonces, eso básicamente es porque las iglesias en Apocalipsis 1:20 son luz. El Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Ya? Y entendemos que esa luz es no por nuestra realidad humana, sino que es por la palabra, porque la Biblia dice, lámpara es a mi pie tu palabra. Entonces, la relación es mucho más sencilla. No hay que ser tanto rebusque en esto, es una cosa sencilla, es la luz. Básicamente es la luz. Pero se pone ahí un candelero porque hay que poner un objeto. ¿Ya? Entonces, lo mismo acá. Tenemos una cuádruple realidad, 4 cosas, aunque se ve más de una, ¿verdad? Dejando la piedra afuera. Tenemos 4 elementos: oro, plata, bronce, hierro. El hierro con barro es lo mismo, porque sigue siendo hierro. ¿Por qué? Porque son 4 bestias después. En fin, representan esa realidad. Y dice ahí que la imagen de Daniel 2 ofrece uno de los casos más completos de interpretación simbólica profética en toda la escritura, porque cada elemento es identificado con reyes y reinos históricos reales. La historia parte diciendo, tú eres esa cabeza de oro, ¿verdad? Entonces se entiende que los siguientes reinos son siguientes imperios. Después tenemos el capítulo 7, ¿verdad? Que nos dice acá que hay 4 bestias. Y después tenemos el capítulo 8, que nos interpreta las 2 siguientes. O sea, tenemos demasiada clave. No, por si acaso, no es o sea, si quieren que lo hago y lo explico, pero no es mi intención que acá en esta clase tengan una perfecta relación entre Daniel 2, 7 y 8. Lo pueden leer en la casa y espero que lo lean. Pero lo que estoy diciendo es que es exactamente igual. Y me encanta ahí cómo la simbología trabaja también, revelando las realidades del corazón humano y divino. Porque para el ser humano, lo que es glorioso, en este caso oro, para Dios, ¿qué cosa es? ¿Qué es para Dios? Lo que para el ser humano es glorioso, en este caso oro. Yo creo que para Dios algo normal, para algo que dice que en el cielo las calles van a ser de oro. ¿Mm? Ya, lo que está representando acá es que para el ser humano, el reino que él está ocupando, en este caso Nabucodonosor, es glorioso. Pero para Dios es una escoria, porque lo que representó en el sueño de Nabucodonosor como oro, para el Señor, ¿qué fue? Bestias. Bestias. El Señor, cuando le dice a Daniel, y le da este sueño, Daniel no ve una cabeza de oro, ¿se entiende? No ve algo de plata, no ve gloria en eso. ¿Qué ve? Ve un enemigo, ve algo satánico, ve una bestia. Esto es lo mismo que está en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13, estas 4 bestias, ¿qué son? En Apocalipsis 13. Porque se ve una sola bestia, pero ¿qué son las 4 bestias? Busquen nomás se me cuentan.
reinos, Ajá, pero ¿cómo se representa en Apocalipsis 13? como No sé si el bestia, o sea, anticristo, no sé. Dos bestias claro, dicen. En Apocalipsis 13 es una sola bestia, pero ¿cuántas cabezas tiene? Mm. 7 cabezas. Sí. 7 cabezas, mm, porque son 7 reinos humanos horribles que son una bestia, que Satanás está detrás de todos esos reinos. El séptimo es el anticristo. El sexto es esta cuarta bestia, que es la que nos rige el día de hoy, ¿verdad? El quinto es la bestia número 3, que es Grecia. El cuarto es la bestia número 2, que es Persia. Creo que me equivoqué de número. Pero y así vamos retrocediendo hasta que sigue Babilonia y quedan 2 más, que es Asiria y Egipto. O sea, Génesis capítulo 10, lo que se llama Babilonia. Por eso el último enemigo que Dios destruye antes de bajar en Apocalipsis 17 y 18 es la gran ramera, Babilonia. Todo este sistema, que es una sola bestia, con 7 cabezas, 7 reinos, que para Nabucodonosor, que son glorias, el oro, después menos glorioso, la plata, después el bronce. ¿Se dan cuenta cómo la simbología no solamente me va dando los tiempos, sino que también revela las distintas visiones o puntos de vista, en este caso el humano y el divino, de una misma cosa? Para Nabucodonosor, imagínate que Nabucodonosor hubiera soñado con una bestia, que era la primera bestia, que en este caso era el león, ¿se acuerdan? En el capítulo 7 de Daniel. Y hubiera visto una bestia fea, horrible, tenía apariencia de león con alas de águila. Y Daniel le hubiera dicho, tú eres ese rey. Pero no, él vio otra cosa. Él vio lo que vemos nosotros los seres humanos. Él vio una cabeza de oro y le dijo a Daniel, tú eres ese rey. Esa cabeza de oro eres tú. Porque el oro simboliza gloria. La plata también simboliza gloria, pero menos gloria que el oro. El bronce también, pero menos gloria todavía. Y el hierro simboliza poder, fuerza, en este caso lo que fue el Imperio Romano. Entonces vamos entendiendo que la simbología nos va dando todo eso, y el libro de Daniel es clave. ¿Por qué? Porque nos da la identificación real, insisto, ya el capítulo 2, cuando le dice Daniel, tú eres esa cabeza de oro, inmediatamente entendemos que las distintas partes de la estatua son reinos, y sobre todo con la última parte que dice que después descenderá del cielo una piedra no cortada con mano, y que va a bajar y va a destruir esa estatua, y no quedó ningún recuerdo de esos reinos existentes, y se estableció un gran monte. ¿Recuerdan todo eso? Entonces, pregunta, ¿no se dan cuenta que en el capítulo 2, solamente teniendo el capítulo 2, ya la correspondencia simbólica con las realidades que representan está clarísima? ¿Me siguen? ¿Me siguen, hermanos? ¿O estoy yo aquí como Sí. el que transmitía en 2012? Sí, se entiende. Se entiende. Un momento, que me están nuevamente. Denme un segundo, hermanos, por favor. Entonces, dice que la imagen de Daniel 2 ofrece uno de los casos más completos, ¿verdad? Porque está el símbolo y está la correspondencia.
son reinos históricos reales, son periodos reales. ¿Ya? Entonces, dice acá, un principio hermenéutico, una representación profética puede ser simbólica y al mismo tiempo representar reyes, reinos, acontecimientos reales. En fin, lo vemos acá en el libro de Daniel. ¿Ya? Esto es lo mismo que ocurre en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Es exactamente igual. Yo espero que los lean, espero que, miren, hermanos, obviamente yo tengo la ventaja de enseñarlo. Cuando uno enseña estas cosas, lo aprende fácilmente. Pero léanlo ustedes y si quieren me preguntan, yo les envío la respuesta, pero es exactamente igual. Daniel 7 es lo mismo. Son 4 bestias, tal como acá en el capítulo 2 hay 4: oro, plata, bronce, hierro. Y aquí en Daniel capítulo 7 son 4 bestias también. Y en Daniel capítulo 8 son las dos siguientes, la 2 y la 3. ¿Ya? Como dice ahí, carnero, Media y Persia, macho cabrío, Grecia. ¿Por qué? Porque después nos da la antesala de lo que va a ser el capítulo 11 de Daniel, que va a hablar del anticristo en forma simbólica, que es ese cuerno pequeño, ¿ya? O gran cuerno, como dice ahí. ¿Estamos? ¿Sí? Una consulta, ¿este material lo puedes enviar por WhatsApp para poder imprimir? Todo esto queda en el WhatsApp, hermano. Ahí está, pero te lo envío igual. Entonces, como dice ahí, la bestia puede representar un rey o un reino, los cuernos pueden representar gobernantes o poderes particulares, porque acuérdense que una cabeza tiene 10 cuernos, ¿ya? Y que todos coinciden, al menos los de nuestro sistema de interpretación, que es lo que el anticristo encuentre cuando ascienda, que va a encontrar 10 aliados, ¿ya? Entonces, como dice ahí, la propia escritura proporciona las claves fundamentales para comprender su vocabulario simbólico. El texto es su propio intérprete. Me encanta en ese sentido el libro de Daniel, como dice ahí, es una de las casos más completos de interpretación simbólica. ¿Estamos claros ahí? Vamos a pasar a otro ahora. ¿Sí? Muy bien. Zacarías 5, por favor, 1 al 11. Mano, léelo tú, por favor. Dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó de dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos, y miré, y he aquí 2 mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Gracias. Tremendo pasaje en todo sentido. No solamente en la parte simbólica, que aquí está con explicación, ¿verdad?
sino también por lo que representa, porque sabemos que esta es palabra del Señor, vigente y todo eso. Vamos analizando. Estamos en una clase de lenguaje simbólico. Primera parte, el rollo que vuela. ¿Ya? Les pregunto, si nosotros fuéramos los receptores de la palabra hoy en día y tuviéramos que enfrentar una visión similar, ¿qué elemento utilizaría Dios para esta parte? Puede ser una carta, ¿Será una carta? como un mensaje. Más o menos, puede ser. Yo diría que un poquito más cercano a otra realidad. A ver, puede ser un veredicto, no sé cómo llamarlo. Yo creo que lo que Dios está queriendo representar ahí claramente dice una maldición, claro, pero no puedo sacarme de la mente que, ojo, para ellos, la palabra que se utiliza ahí es la misma palabra que ellos utilizan para la palabra, en este caso, Biblia. ¿Me siguen? Sí, El rollo es una Biblia. Cuando dice Cristo en el Salmo 40, en el rollo del libro está escrito de mí. Cuando Moisés escribe la Biblia son rollos. ¿Ya? Entonces, un rollo que vuela es la palabra de Dios. ¿Me siguen o no? La palabra de Dios está escrita para ellos. Ellos entienden eso. Ellos dicen, voy a leer el libro de Samuel. No dicen el libro, dicen voy a leer el rollo de Samuel. Préstame el rollo de Deuteronomio. Es una palabra que se usa para describir, o sea, para referirse a la Biblia. Yo sé que es genérico en ese sentido, como dice Eric, es una carta, es genérico, sí, pero la imagen es muy fuerte porque un rollo es la palabra de Dios. Y esa medida que están diciendo, esa es la medida que tenía un libro promedio de la Biblia. Una carta es mucho más corta. ¿Ya? ¿Me siguen con eso? Es como que hoy día alguien soñara y viera volar una Biblia. Porque finalmente es la palabra de Dios la que sentencia esto. Acuérdense que Jeremías tuvo que escribir de nuevo el rollo. ¿Se acuerdan? En fin. Y ahí está lo que representa la maldición de Jehová, o sea, la palabra de Dios, en este caso que tiene la maldición, contra los ladrones y perjuros en la tierra, ¿verdad? Que dice, y por eso dice que esto va a pasar. En fin, la mujer en el Efa, segunda parte. La mujer está identificada como la maldad. Esta es la maldad. En más de una oportunidad, la maldad es representada con una mujer. Por ejemplo, ¿se acuerdan de algún pasaje? ¿cómo la pregunta? Disculpa. En más de un pasaje en la Biblia, la mujer representa la maldad. Por ejemplo, Jezabel, Bueno, ¿o no? es por lo que justamente Jezabel cumple el parámetro al ser digamos, la esposa que fue tropezadero, ¿verdad? Porque esa es la relación, porque alguien podría decir, bueno, el Señor está siendo aquí machista, ¿cómo que una mujer va a representar la maldad? ¿Verdad que sí? Pero que justamente el Señor dice, no se casen con mujeres que les van a hacer extraviar su corazón. Entonces, acuérdense de Proverbios capítulo 9. ¿Se acuerdan de Proverbios capítulo 9? Está la sabiduría, que es una mujer, y está la mujer insensata, que el que no entiende Proverbios 9 cree que se refiere a una mujer adúltera, y no es así. Es la misma representación. Es una mujer que invita ¿a qué? A pecar, no a pecar con ella. Invita a desobedecer. La mujer insensata es
alborotadora e ignorante, se sienta en lo alto de la ciudad y llama a los que caminan por caminos rectos, les dice, ven, las aguas fructadas son dulces, ¿se acuerdan de ese pasaje? Y los convidados a su mesa son engañados, no saben que van camino al Seol. En fin, la mujer en estos casos simbólicos representa la seducción del pecado, tal cual como Salomón o Acab fue seducido por las mujeres a adorar a dioses extraños. Es la manera, es la semejanza como una mujer seduce al pecado y como alguien dijo por ahí, la peor fuerza que puede hacer caer a un hombre recto no es un ejército, es una mujer, ¿verdad? Porque lo lleva a la maldad. Entonces, por eso provee aquí que dice que esta es la maldad. En este caso, el efa y el plomo, ellos tenían problemas con la parte comercial, eran medios, ¿cómo? Eran puro truco, eran truqueros. Vendían, como dice la Biblia, efa grande y efa pequeño. ¿Se acuerdan de eso? No eran rectos para hacer negocio, que era el problema en este caso. Acuérdense que el libro de Zacarías a lo que apunta es a qué. Número uno, a que el pueblo no tiene justicia propia, que Dios le da su justicia y finalmente lo va a restaurar. Por eso ellos están castigados, a pesar de que hay algunos que ya volvieron, porque Zacarías es después del cautiverio, pero el pueblo sigue con este pecado, el pueblo sigue siendo pecador. ¿Estamos claros con eso? Entonces, todo eso lo representa en estas profecías. Y por eso el transporte a Sinar. El pueblo de Israel, hasta que Cristo venga, está transportado, está cautivo del mundo. ¿Y qué viene a hacer Cristo? Viene a librarlo. ¿Estamos claros? Entonces, bueno, en fin, nos estamos metiendo en el texto, pero es lo que está diciendo el autor, que, como dice aquí, debemos distinguir entre lo que el texto explica expresamente y lo que el intérprete deduce por contexto y analogía. No todas las conclusiones poseen el mismo grado de certeza. Ya, ahí mismo Yo ahí estamos. Perdón. no, que te iba a preguntar que obviamente ahí lo principal era el contenido, que era una mujer y que representa la maldad. Exacto. Porque lo digo porque igual menciona que hay dos mujeres que tenían alas y que toman esa medida y la llevan a Babilonia. Entonces, a Babilonia, ¿cierto? Sí. Sinar, Entonces ahí da lo mismo. Ay, que estoy leyendo las dos versiones, por eso. Ahí, em, entonces ahí da lo mismo lo que signifiquen esas dos mujeres que con alas. No, no es relevante. exacto. El punto es que en el grueso de la visión nosotros entendemos que hay juicio acá, porque por aquí, ojo con este texto, que de este texto se desprende que pueden existir ángelas, ¿ya? Pero es una visión. Es una visión, el texto está claramente diciendo que es una visión. ¿Bien? Bien, bien, gracias. Entonces, como dice ahí, que debemos distinguir entre lo que el texto explica expresamente y lo que el intérprete deduce por contexto y analogía. Hay detalles que no se nos van a aclarar, pero el grueso del contenido del mensaje sí lo podemos sostener. Entonces, lo que no tenemos que hacer jamás es irnos a esas minuciosidades que muchas de ellas simplemente las perdemos. Y no solamente en esto de simbología, por favor, no solamente en esto de simbología, por ejemplo, cuando dice la Biblia no cocerás el caballito la leche de su madre, probablemente o signifique un asunto idolátrico, una práctica idolátrica, o simplemente Dios está diciendo ustedes no lo hagan y punto, quiero que me obedezcan. ¿Ya? Entonces, el tema es que hay cosas que en la Biblia no vamos a poder determinar quizás por contexto histórico nomás, por contexto cultural. En fin, seguimos adelante. ¿Alguna acotación? ¿Alguna pregunta? Bien. Tenemos acá entonces Zacarías 6, por favor, hermano Ezequiel. 1 al 8.
Dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos, salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por no poder ir a recorrer la tierra. Y dijo, id, recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Gracias. Aquí tenemos entonces donde podemos nosotros con humildad decir, hasta aquí sé, hasta aquí no sé. ¿Por qué tanta minuciosidad, verdad? Y el autor identifica 4 tipos de símbolos. Aquí que dice que las 4 carrozas y caballos son 4 vientos, que es como lo expresa, ¿verdad? Acá, pero ojo que en muchas partes de la Biblia este número 4 significa esta universalidad, ¿ya? Entonces, como dice el versículo 5, el ángel me respondió, perdón, 4, respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? 5, y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Entonces ahí hay una expresa explicación. Son distintos destinos geográficos, como dice ahí, que se ejecuta la voluntad divina. Lo que quieren manifestar es que Dios siempre está en control, ¿verdad? Que no hay una situación expresa ahí, pero sí se entiende por el contexto. Hay una relación con el capítulo 1, ¿verdad? Que son jinetes enviados por Jehová. En ese sentido que nosotros podemos hacer esa relación. Pero después dice, hay unas montañas de metal que el texto no provee ninguna explicación. Entonces, el tema es, como dice aquí el recuadro rojo, no estamos obligados a encontrar un significado para cada detalle. Muchas veces, como intérpretes de la Biblia, hay cosas que es mejor dejarlas así que aventurarse a encontrar lo que la Biblia simplemente no expresa, que o bien por contexto cultural, histórico, nosotros no podemos entenderlo, o simplemente que Dios lo dejó así a propósito. El asunto es que no tenemos suficiente información y debemos reconocer que estamos limitados por eso. Hay elementos que el texto sí explica, las carrozas son los 4 vientos, ¿verdad? Que son los ejecutores del juicio divino. Pero hay cosas que el texto no va a explicar, como esas montañas de metal. El punto es que, de todas maneras, analógicamente, o sea, podemos nosotros reconocer que hay correspondencia con otros relatos en la Biblia. Siempre está mencionada la tierra del norte, la tierra de Sinar, siempre hay alguna relación con eso. Y todos esos son elementos que la profecía utiliza para darle a Israel ese consuelo de que Dios va a hacer juicio finalmente con la tierra que los tiene cautivos. ¿Bien? ¿Estamos claros ahí? Pastor, yo por ejemplo tengo una pequeña duda con respecto a esto, porque obviamente hay cosas que el Señor obviamente no ha mostrado en este caso al ser humano, pero el Señor también obviamente habla, por ejemplo, no sé, por segunda de Tesalonicense, cuando habló Pablo a la iglesia,
con respecto a que Dios mismo envía un poder engañoso para que crea la mentira, debe a lo mejor haber algo de relación con estas cosas también que el Señor no muestra y que el ser humano por sí quiere encontrar y dar una explicación a esto, porque siempre se ha visto en la historia que el ser humano ha tratado de dar explicación, en este caso a cosas ocultas también. Sí, lo que pasa es que lo que va a suceder con esto, hermanos, siempre es que vamos a tener que enfrentar diferencias de interpretación con otros hermanos, que no solamente en estas cosas donde hay más oscuridad, aparentemente, ¿eh? Porque de nuevo les digo, los símbolos son para esclarecer más que para oscurecer. A lo mejor nosotros por el contexto de no entenderlo, porque el mismo contexto que nos dice nuestra cabeza que un cuerno para nosotros no significa nada de lo que significaba para ellos. Si nosotros no supiéramos que un cuerno significa fuerza, porque en ellos con los cuernos se acorneaba, ¿verdad? El cuerno también significa gozo, porque el cuerno es la misma palabra para trompeta, se tocaban las trompetas, la fiesta de los cuernos, la fiesta de los trompetas. En fin, el asunto es que muchas cosas no las sabemos, hermano, por contexto, más que Dios que haya querido simplemente nos revelar. Hay cosas que Dios no revela, que la Biblia dice, por ejemplo, en Apocalipsis, que dice Dios, no escribas lo que escuchaste que dijeron los 7 truenos. Sella lo que dice, ¿me entiendes? Hay cosas que Dios dice, no escribas. Que solamente salieron 7 truenos, pero no tenemos la información de qué fue lo que salió. Tampoco tenemos información de lo que Jesucristo les dijo a los 2 de Maús cuando había resucitado. Solamente que nos dice que les abrió las escrituras, pero ¿qué me encantaría a mí haber escuchado esa conversación? Que hubiera quedado escrito. En fin, aquí no es el caso. Dios lo pone en su palabra y por alguna razón no lo identificó, ya sea porque, o bien, como dices tú, lo ocultó, o lo más probable es que o no sea tan importante, o ellos lo entienden sin identificarlo necesariamente. Pero lo que sí sabemos, hermano, y eso es lo que sí estoy seguro, es que van a haber muchas diferencias de interpretación y lo que tenemos que hacer es manejar esas diferencias en el sentido de que humildemente podemos estar equivocados. Y esto cae en la categoría de cuando interpretamos cosas que no son esenciales para salvación. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esta doctrina que estoy interpretando me pone o me saca en el cielo? La respuesta es que no. Si yo estoy interpretando la expiación, ¿me pone o me saca del cielo? Por supuesto que sí. Si digo que la expiación es por obras, me voy a ir al infierno. Por lo tanto, esa doctrina es fundamental. En cambio, esta doctrina que estoy viendo acá, la interpretación de ese pasaje, no me pone ni me saca del cielo. No es que haya doctrina más importante que otra, pero sí hay doctrina que me pone en el cielo o me saca del cielo, ¿me entiendes? Si yo digo que Dios no existe, esa doctrina me va a hacer ir al infierno. En cambio, si yo digo aquí que la montaña de metal significa el poderío y otro dice que es otra cosa, podemos estar los dos equivocados y aún así ir al cielo. ¿Me comprendes, hermano? Entonces, cuando se dan estas cosas, que son doctrinas que no son fundamentales para salvación, debemos siempre guardar un grado de humildad en lo que no está en el texto de manera clara y donde tenemos la tremenda posibilidad de diferir con otros intérpretes. Yo creo que Dios las dejó ahí a propósito para justamente probar nuestro amor a los demás hermanos que piensen diferente. Ya, por ejemplo, yo tengo una amistad con el pastor que se llama hermano Barahona, que está en San Carlos. Tenemos grandes diferencias en escatología, en eclesiología, pero tenemos una amistad y podemos conversar y incluso yo puedo predicar en su iglesia y él puede predicar en la mía. ¿Se entiende la situación? Y probablemente vamos a diferir en pasajes como este. Entonces, ahí está. Hay cosas que Dios simplemente las dejó para que nosotros también tuviéramos esa capacidad de tener amor a pesar de nuestras diferencias interpretativas en cosas que no son fundamentales para salvación. ¿Bien?
Bien, hermanos. Entonces, aquí estamos con lo que estaba yo explicando al principio que preguntaba Eric. Hay tres principios fundamentales para la interpretación simbólica. Número uno, el objeto observado. ¿Ya? El símbolo, el objeto del símbolo, perdón, el elemento, para no decir el objeto. Objeto es un adjetivo. El elemento del símbolo es literal. O sea, cuando dice montaña es porque ahí está digamos, es una montaña. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente dice que cuando Juan escribió cosas del Apocalipsis, lo que escribió fue lo que él pudo asemejar porque estaba viendo aviones F-16, ¿ya? ¿Me entienden con eso? La Biblia dice langostas porque son langostas. La Biblia dice león porque es león. La Biblia dice un efa porque es un efa. ¿Ya? Muchos han querido encontrar en estas imágenes de visiones elementos actuales y decir, mira, ahí en realidad era una nave espacial, pero como no tenían cómo describirla, pusieron bestia. ¿Me comprenden? ¿Ya? Entonces, entender que el símbolo, el elemento es literal. El vidente observa objetos reales. Ezequiel ve huesos. Daniel ve bestias. Juan ve candeleros. Y yo podría decir, agregar, Juan ve langostas. No ve F-16. No ve tanques. Y los describe como que fueran bestias. ¿Me entienden? Ya. No ve naves espaciales y dice que son demonios. Consulta Sí. o una acotación. Y eso es porque hay que entender que, como tú habías dicho, lo mencionaste varias veces, la razón de por qué se dan estas representaciones es porque es para aclarar, no es para oscurecer. Exacto. Porque Dios utiliza estos símbolos que van a ser fácilmente comprendidos por la cultura, por todo lo que entienden sus destinatarios. ¿Ya? Porque la langosta es elemento de juicio en toda la Biblia, en Éxodo, en Joel, ¿se entiende, no? Y cuando se ve langosta es porque Dios dice, estamos teniendo elementos de juicio. No es que Juan estaba viendo helicópteros y dijo, oh, son langostas. No. El punto de partida es siempre la realidad observada. Por eso el lenguaje simbólico. Van a escuchar esto y les va a llamar la atención cuando digan, lo que pasa es que estaban viendo una nave espacial, pero no tenían cómo describirla y pusieron eso de las ruedas con ojos y todo eso, ¿me entienden? Es totalmente pertinente, encuentro yo. El lenguaje simbólico es un lenguaje intencionado de Dios. Cuando Dios presenta una visión, es intencionada. ¿Ya? No es como que se le escapó de las manos y Ezequiel escribió ahí que era unas ruedas con ojos y en realidad eran otra cosa. No, 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 eran ruedas con ojos. ¿Bien? Número 2, significado simbólico. El símbolo representa algo distinto de sí mismo. Huesos, Israel. Bestias, reyes, reinos. Candeleros, iglesias. El símbolo apunta más allá de sí mismo hacia una realidad diferente. Número 3, existe alguna semejanza entre ambos. Entre el símbolo y aquello que representa existe un punto de correspondencia. Esa semejanza es la base de la relación simbólica y debe ser identificada con precisión. El hermano Ezequiel ponía ejemplo la serpiente de bronce. Yo creo que la semejanza ahí tiene que ver con la serpiente como símbolo de pecado, que eso es lo que él decía. En más de una parte de la Biblia la serpiente simboliza a Satanás, simboliza el pecado mismo. ¿Se entiende? ¿Verdad que sí? Eran las mismas serpientes que estaban ahí picando, en fin. Satanás y la serpiente antigua, ese es el lenguaje simbólico. ¿Sí? Una consulta, o sea, yo siempre me preguntaba eso, ¿por qué si la serpiente iba a redimir, o sea, iba a salvar a los que miraran, por qué después Jesús dice, y así como la serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre va a ser levantado? Y decía, ¿no sería mejor haber levantado un cordero? Claro, pero una vez escuché que precisamente la serpiente representaba lo que Cristo iba a hacer en la cruz, cuando dice, fue hecho por nosotros maldición. Exacto.
Entonces yo ahí dije, claramente una serpiente, pues no podía ser un cordero levantado. ¿Ese símbolo representa eso? Exacto, y justamente como Cristo está diciendo, que él iba a ser colgado en un madero, era la expresión máxima de maldición también, no solamente para los romanos, sino que en la ley que dice, eso es lo que trae a colación Pablo en Gálatas 4, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Ya? Está bien el símbolo entonces. Así que mención especial a eso de Cristo, ¿sí? Entonces, en ese caso, la serpiente de bronce, porque eso se vio en un ejemplo de la clase de tipo, ¿cierto? ¿O no? Eso también es un tipo. Sí, pero en ese sentido es un tipo, es una tipología de Cristo mirando hacia el futuro, Exacto. pero para ellos en el presente era una simbología, porque Exacto. representaba lo que se Era dijo. una simbología que Cristo después lo relaciona con su mismo alzamiento. El punto es que así como que estaba Cristo, la serpiente visible, el Señor Jesucristo hasta el día de hoy está visiblemente levantado. Es decir, la crucifixión. Como dice Pablo, no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No en el sentido católico, que vamos a tener un crucifijo, pero en el sentido salvífico, de mirad a mí, ser salvos todos este medio de la tierra. ¿Se entiende? Entonces, así miraban a la serpiente, así miramos a Cristo. Es hermoso. Bien, entonces, esto es importante. Los controles. ¿Qué puntos de semejanza existen entre el símbolo y aquello que representa? Aquí tenemos, número 1, posición histórica. Mira, la posición desde donde habla el escritor o profeta. Acuérdense que estamos en la historia, donde las langostas significan algo. Para mí una langosta no significa nada, pero para ellos sí. ¿Por qué? Porque perdían cosechas enteras por las langostas, ¿se entiende? Pero para mí no significa nada, para mí sería mejor un misil, si yo sueño con un misil, la gente, ¿verdad? Por ejemplo, si hagamos cuenta, si yo le digo, hoy soñé con un tsunami, eso significa algo para nosotros. Pero ¿qué sacan ellos con soñar con tsunami si nunca tenían tsunami? En fin, el símbolo debe interpretarse dentro del horizonte histórico del autor y sus receptores originales. Por eso hago énfasis en las langostas. Número 2, por favor, esto es lo más importante. Propósito y contexto inmediato del pasaje. Todos los pasajes que hemos examinado tienen propósitos de explicar con simbología lo que están explicando. No así el arca de Noé. El arca de Noé no es simbólica de nada, ¿se entiende, verdad? Es literal. Construyeron un arca porque se subieron ahí y resistieron el diluvio. Pero eso no simboliza que los pobres árboles de los que se hizo la madera para el arca simbolizan personas y que el arca representa a la iglesia porque las personas son material constructor de la iglesia. No tiene nada que ver con eso. Suena lindo, pero no. ¿Verdad? Entonces, si Dios le dice a Noé que haga un arca de madera de gofer, yo no puedo tomar ese pasaje y decir que está diciendo el Señor que la iglesia se construye de personas y que las personas dan su vida por servir al Señor, y esa vida que era linda en el campo, que está un árbol, ¿verdad?, de ciprés, que es la madera de gofer. ¿Cuánto demora crecer el ciprés? Es un tremendo pino, ¿verdad? Y de repente viene ahora y la corta y es un árbol maduro, porque el ciprés que tiene hartos años y no escogió los mejores cipreses, porque tienen que ser una madera dura, que ustedes saben lo que significan los anillos, se van comprimiendo, y entre más años tenga la madera más dura es. No como la madera esa comercial del pino que crece en la Araucanía, que tienen 10 años los árboles y hacen esas maderas malas. Fabián debe saber mucho de eso, sino que una madera nativa, una madera de 300 años. Entonces estos son los mejores hermanos maduros, y de esos hermanos no hizo el arca. Y hermano, deja de estar ahí en la comodidad de tu enraizado a tu mundo egoísta
que te corte el Señor, que el hacha del Señor penetre en tu vida para que sirvas al Señor y sirvas de refugio. Oh, qué lindo el mensaje, pero no tiene nada que ver con lo que dice. No es simbólico, ¿verdad? Y mensajes así se escuchan bastante frecuente en muchos púlpitos y la gente lo único que piensa con eso dice, yo jamás pensé que eso era así, yo soy una alpargata al lado de ese pastor, por lo tanto, ¿qué saco yo con leer la Biblia si no la voy a entender? No voy a sacar esas preciosidades que predicó, mira qué lindo el mensaje, ¿se entiende? Entonces por eso dice ahí, el propósito y el contexto inmediato del pasaje. ¿Es simbólico o no es simbólico? Lo va a determinar el contexto. El sentido simbólico depende de la función del símbolo dentro de la unidad literaria más amplia. ¿Ya? O sea, en este caso el contexto del libro, el contexto del capítulo, en fin. No todo pasaje va a ser simbólico. Aquí estamos analizando pasajes simbólicos. Lo mismo del tabernáculo. Las estacas no son simbólicas, el arca es simbólica, ¿verdad que sí? El arca representa una realidad espiritual, las estacas no. En fin, número 3, analogía bíblica, o sea, todas las comparaciones, el uso de símbolos y figuras semejantes en otras partes de la escritura. La Biblia es su propio intérprete. Los paralelos canónicos iluminan el significado. Por ejemplo, David, ¿verdad? Cuando entraba en caballo, ese caballo no representa nada más que simplemente David entrando en caballo. No está representando juicio como los caballos del Apocalipsis. En fin. Entonces, cuando ponemos la analogía bíblica, normalmente se usa esto para justificar mal el empleo de un símbolo, entender que en otra parte se usó un símbolo y cada vez que aparezca ese elemento va a ser simbólico. No es así. Vamos a dejar todo esto. De aquí en adelante voy a partir la clase siguiente. Voy a partir de aquí para ya entrar a los símbolos materiales, que son los que más proveen conflicto. Y vamos a analizar varios casos, el tabernáculo y otros símbolos materiales. ¿Ya? Y vamos a hablar del día de expresión. O sea, tenemos bastante material para la clase siguiente. Vamos a identificar estas cosas. El único tema, hermanos, que yo voy a estar viajando esa hora el día martes que viene, así que lo más probable es que haga esta clase el día lunes. Pero Fabián, pero tendrías que verla después, ¿no te complica, Fabián? No, no hay problema. Ya, porque tú tienes compromiso el lunes, ¿verdad? Sí, pero tampoco es seguro. Si Ya. no llegara a tenerlo, me conecto. Bien, el día lunes entonces, de la próxima semana, Dios mediante, para que esto no pase tanto tiempo y no tengamos esto demasiado extendido en el tiempo. Pero la próxima clase vamos a cerrar con esto, porque vamos a, estas dos láminas que estaban acá, vamos a aplicarlas a este tercera rama. Acuérdense que hay 3 clases de símbolos milagrosos, ¿verdad? Como el fuego, como las llamas de fuego, como la columna de fuego, la columna de nubes, la espada que se revolvía en el Edén. Número 2, los símbolos en las visiones proféticas, que ya los vimos, como en los de Zacarías, el libro de Daniel, en fin. Y número 3, el más difícil, ¿por qué? Porque ahí es donde hay más margen de error, que es los símbolos materiales, como por ejemplo los elementos del tabernáculo. Así que vamos a partir de ahí la próxima clase, Dios mediante, y vamos a ir analizando los símbolos materiales, cuando un símbolo es símbolo, cuando simplemente se trata para el contexto de otra cosa. Quiero preguntar si hay alguna duda para ya ir cerrando. Solo para salir de la duda, una vez escuché del arca también, pero ya entiendo que el arca no, pero hay un punto ahí que siempre mencionan, que es la brea. Ajá. Dicen que es
es la palabra expiación o redención. Ya, Brea Claro, es la eso no palabra es un expiación. ¿Ah? Brea es la palabra expiación y está correcto, pero no es simbólico, No es simbólico. lo que pasa es que es la misma palabra. La palabra calafateo. ¿Qué significa calafatear, hermano Ezequiel? Bueno, puede ser, obviamente, cubrir. Ahí está. ¿Y qué es la expiación? Cubrir. Cubrir, es que es la misma palabra. Cuando Claro. estudiamos expiación, cuando yo enseño expiación, siempre digo lo mismo. La primera vez que sale la palabra expiación en la Biblia, Génesis 6. Y la calafatear, esa palabra significa cafar. O sea, perdón, es la palabra cafar en hebreo. ¿Ya? Y Cristo cubrió, es nuestra cobertura, que es lo mismo que purificar, por si acaso, lo mismo que quitar. ¿Ya? Y expiación significa hacer desaparecer algo mediante cubrirlo. Eso significa literalmente expiación. Pero de nuevo, no es que sea simbólica la brea, sino que como el acto ahí es cubrir las rendijas para que no entre el agua, es la misma palabra que se utiliza para expiación. Es eso. Es un Claro. término que se utiliza en esos dos. Digamos, el margen semántico es bastante amplio, ¿verdad? Porque yo también cubro muchas cosas. En fin. Claro. Entonces, eso es. Manu iba a decir algo más, me parece, ¿no? Sí, tenía una pregunta con respecto al punto 3 que estaba en la lámina que tienes proyectando, el de la analogía bíblica. Que, ¿Qué puedes decir? Porque siempre también tú mismo has enseñado, bueno, el libro también lo enseña, porque hay que tener cuidado con poner significados en otras partes, que la Biblia lo dice, en la parte donde uno está leyendo. Entonces esa parte 3 suena a veces como eso también, pues. O sea, pero Sí, qué cuidado hay que tener para que no pase. de nuevo, lo mismo que veíamos de los cuernos, que tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis significa reinos, reyes, ¿ya? Por esa correspondencia, por esa analogía bíblica, pero nuestro guardián siempre es el contexto, número 2, ¿ya? ¿Mm? No significa que cada vez cuando aparezca un cuerno, porque dice que Joab tocó el cuerno, ¿se acuerdan de eso, no? No significa Sí, que ese cuerno significa un reino, que ese pasaje sea simbólico. El problema es que se entiendo. utiliza mal la analogía bíblica, porque de nuevo, el ejemplo del arca, yo no puedo predicar ese pasaje, aunque en otros lugares, como dice, veo a los hombres como árboles. ¿Se acuerdan en el ciego Bartimeo? Claro. No, no era Sí, Bartimeo, era pero el otro ciego, el de Siloé. Veo a los hombres como árboles. Entonces, el Salmo 1 también dice que árbol. En fin, entonces claro, digo, en toda la Biblia árbol es hombre, por analogía. tengo una acotación, sí, que estos ¿Sí? ejemplos que mencionas como erróneos, por ejemplo, para lo que estamos estudiando son abiertamente erróneos porque están viendo simbologías donde no las hay, Por ¿ya? contexto. Ajá. Sí, pues, no me refiero, claro, que es como tomar un pasaje que narrativo lo toman como simbología e intentan aplicar la simbología de otro lado. Pero Por yo te objeto. pregunto, claro, yo te pregunto, este punto 3 de la analogía bíblica es una orientación porque dice cómo determinar el significado, el título más grande, y es un control que tiene que pasar cuando uno se enfrenta a un pasaje simbólico. Entonces esto no lo aplica uno en un pasaje narrativo, que son errores como ya grotescos, es lo que menciona. Ya, pero Exacto. espérame. Pero, por ejemplo, me surge duda este punto 3 porque cuando enfrentamos el pasaje de Zacarías 6 que no se sabía qué pasaba con los montes, yo podría decir, a ver, en otros lados, la Biblia, el contexto de la Biblia en otros pasajes, me ha dicho que monte significa X cosa. Y yo Ajá. podría ocupar este punto 3 para eso. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué cuidado hay que tener con este punto 3 para que no sea algo que lleva a error? O sea, bueno, yo creo que el hecho que cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la parte de monte, yo puedo decir que hay una correspondencia entre Daniel capítulo 2 e Isaías 2, ¿verdad? Isaías 2.
que la casa de Sión será un gran monte que será más alto que todos los montes de la tierra, ¿se entiende? Sí, Porque abiertamente ambos están utilizando metáfora y lenguaje simbólico de reino, claro, pero no me queda claro eso en Zacarías capítulo 6. claro, Entonces, en ese sentido, no, ya que no tenemos el contexto en el que se utiliza el símbolo como para decir, está hablando de reinos, prefiero, a pesar de que hay analogía bíblica con bastante evidencia, preferiría yo restarme. claro. No No, si yo te siempre entiendo voy. eso. Ajá. Yo te entiendo eso y por eso mismo este punto 3 de la analogía bíblica me parece como un arma de doble filo más que un control. A eso me referí. Sí, pero es que por eso digo, ahí dice el uso de símbolos y figuras. Yo creo que en ese sentido tiene que haber un paralelo no solamente de mención, sino que tiene que estar el uso muy bien identificado, muy bien identificado. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, lo del cuerno me pareció excelente. O sea, obviamente que es como que nos da a entender que por contexto era algo que es muy claro. Ujú. Pero, por ejemplo, en el caso de si yo aplico eso en los montes, los dos montes de Zacarías, nos puede inducir a error. Entonces, por eso decía este punto 3 cómo saber cuándo aplicarlo o no. Sí, bueno, obviamente no llega a esto el autor, pero el punto es que en la correspondencia del uso de los mismos símbolos en este caso, yo creo que siempre se parecen, ¿me entiendes? Por ejemplo, insisto, cuando se habla de montes, siempre es de la misma manera. No Claro, es, no es como que una mención nomás, ¿no? Hay un contexto. En fin, creo que hay que ser sí, un sí, poco más conservador, solamente que ahí al parecer está abierto, ya al utilizar todo esto que es la analogía, que es lo que lleva a error, lamentablemente. bien, Solamente que yo gracias. creo que hay que ser bien conservador al aplicar esta parte de la analogía. Así que la misma, el hecho de estar leyendo continuamente e ir aplicando inconscientemente o conscientemente estos nuevos parámetros nos va a ayudar a dar más expertise en todo eso. Pero eso es lo que yo puedo decir con la experiencia que tengo en estos pasajes, que la correspondencia es una cosa que se puede determinar porque el elemento está presentado de la misma manera. ¿Ya? No veo lo mismo en Zacarías 6, o sea, me suena extraño, ese es el punto. En fin, en ese sentido concuerdo con el autor que hay que ser más conservador en sus casos y decir que simplemente no están los elementos nomás. Bueno, hermanos, nos vemos entonces la próxima clase. Si puedes, por favor, Fabián, pausar para la grabación. Nos vemos la próxima clase. Quiero pedir a Eric, por favor, que nos despida.